19 horas en punto y seguimos con la revisión de las informaciones en Chilevisión Noticias Tarde en esta jornada de jueves, cuando hay 10 grados a esta hora en la ciudad de Santiago. A ver, se ha dicho ya varias veces, los arriendos han ido subiendo, están subiendo y podrían seguir subiendo, pero aún quedan comunas que tienen un precio medianamente accesible, incluso dependiendo de lo que se busque. Hay buenos precios para las personas que buscan arrendar un departamento, sobre todo que es lo más demandado en el último tiempo. Vamos a conectarnos con Ignacio Corrales, gerente de marketing de Brokers Digitales, expertos en inversiones inmobiliarias, para saber cuáles son las comunas también más preferidas y cuáles son las más caras para poder descartarlas, sobre todo para las personas que están buscando un presupuesto mucho más acotado. Ignacio, bienvenido a Chilevisión Noticias Tarde, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, Muy aquí, bien. a ver, los expertos, el mercado también ha hablado y han subido los arriendos. Lo primero es preguntarte, ¿cómo se ve el panorama para las personas que están buscando arrendar una propiedad y sobre todo los departamentos que han sido lo más demandado? ¿Cómo se ha visto en el último tiempo y cómo se va a ver en un futuro? Bueno, efectivamente los arriendos de los departamentos han ido subiendo en el último tiempo y todo parece ser que se va a mantener este crecimiento en los próximos meses. Todo este año, a lo menos, parte quizás del primer semestre del próximo año, los precios de los arriendos debiesen mantenerse al alza. La razón de esto es porque, a pesar de que las tasas de interés han ido mostrando una leve disminución en las últimas semanas, de hecho, el Banco Estado sacó una promoción hipotecaria hace muy poquito, dando señales de que hay una tendencia a una disminución de las tasas de interés. La realidad es que hoy día acceso a créditos hipotecarios están bastante más restringidos de lo que estaba en esta misma fecha, quizás hace un año o 2 años atrás, y ni hablar de cómo era la situación antes del estallido social. Eso hace que, por lo tanto, nuevas familias que están queriendo cumplir el sueño de la casa propia dejen en stand-by, en espera, de mejores condiciones comerciales, de más flexibilidad de parte de las entidades financieras para acceder a créditos hipotecarios, y consecuentemente siguen arrendando o buscan, ¿no es cierto?, en el arriendo una forma de independizarse en el caso que no tengan acceso aún a créditos hipotecarios, en el caso de la gente más joven. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta de quizás dónde puede ser más atractivo irse a vivir hoy día en la región metropolitana, está bien difícil la cosa, porque Santiago en todas sus comunas está en alza. Al que se quiere cambiar de casa, hágalo rápido. Definitivamente, mañana va a estar más caro de lo que está hoy día. Hace un tiempo atrás estaba dando una conferencia y me preguntaron si es que yo consideraba que los precios de las propiedades y de los arriendos estaban caras en Santiago. Y mi respuesta fue, bueno, ¿tú crees que los precios mañana o el próximo año van a estar aún más caros que lo que están hoy día? La respuesta generalizada del público fue que sí. Entonces, bajo ese escenario, hoy día están baratos. Exactamente. Es una buena visión para tener algo positivo en realidad de, claro, si el día de mañana va a estar más caro. De lo negativo, Exacto, y lo mejor hoy es día está buscarlo barato. hoy día. Tal vez no todos tienen esa posibilidad, pero si uno puede adelantar un poco los planes, tal vez sea la mejor opción. Ahora, portalinmobiliario.com reveló un estudio y sacó las cuentas. Dentro del top 3, quiero decir, más caro, y que tiene la mayor alza, está la comuna de Santiago. El precio promedio de arriendo es de 355.000 pesos, pero en 2022 subió un 26,4%. ¿Por qué sucedió este escenario? Suponiendo sobre todo que en algún momento, hacia el año 2020, 2019, 2018, se decía, es que la inmigración, muchos se están yendo a Santiago, a Estación Central. Pero eso se detuvo con la pandemia y si bien se retomó un poco, no es tanto como para subirlo un 26,4%. ¿Qué explicación tiene esa alza? Sí, lo que ocurre es que en las grandes urbes empiezan a existir microcentros en donde los ciudadanos comienzan a tratar de evitar los grandes traslados. Es decir, voy a querer tratar de vivir cerca de un trabajo, vivir cerca de donde estudian mis hijos, y voy a tratar de que todo me quede a 15 minutos caminando, 15 minutos en bicicleta, 15 minutos en vehículo, mientras mejor tenga yo mi microcentro aquí cerca de donde yo vivo, mejor va a ser para mi calidad de vida. Y así podemos ver cómo comunas como Santiago Centro, por ejemplo, tienden a tener esta condición, estar en el epicentro de lo que todo va pasando. Si bien es cierto, hay algunas situaciones de conflicto que se han ido produciendo en algunas partes específicamente de Santiago, eso no implica de que las personas no quieran acercarse a la línea 1 del metro
y quieran vivir ahí donde están cerca del lugar de trabajo, donde puedan llevar a los niños al colegio, un parque, etcétera. Esa es la razón por la cual esas comunas tienden a tener altísima demanda de arriendo. De hecho, es más, hace 15 años atrás, 20 años atrás, cuando se incentivó el regreso al centro, lo que se proponía era justamente eso, tratar de descongestionar Santiago. Y en ese No es escenario, Santiago Centro, no es la única comuna, por cierto, hay otras comunas que empiezan a producirse exacto, esos fenómenos. Providencia, lo llaman ahora las Nuevas Las Condes, que todos esos edificios despejados, se producen los edificios despejados y 3 cuadras más allá los edificios de ladrillo, ¿no es cierto? Tú vives cerca donde exacto. trabajas donde básicamente es ahí. Departamentos más chiquititos, entonces tengo una casa fuera de Santiago, me voy los fines de semana a la casa más grande, más cómoda, y me quedo en la casa más chiquitita y Y, por ahí va. Ignacio, y en ese escenario, lo que tú decías, estos microcentros que se van formando, sobre todo por lo que ya existe, ¿sería una buena estrategia adelantarse y empezar a ver dónde podría haber microcentros apostando a que, por ejemplo, no sé, la comuna de Macul, que próximamente va a tener una línea ahí en Avenida Sí. Jorge Pedro Alizandri, también va a tener una línea, la estación Quilín, por ejemplo, es una de esas estaciones nuevas, ya existe una Quilín, va a tener otra. Correcto. ¿Es una buena estrategia adelantarse a esos microcentros? Claro, si tú eres arrendatario y quieres tratar de aprovecharte, adelantarte, lo que tienes que buscar es exactamente lo mismo que buscan los inversionistas, que Ya. es barrios emergentes, barrios que hoy día quizás no son tan atractivos de vivir porque aún no llega el metro, pero que claramente va a llegar el metro. Por ejemplo, cuando una línea ya está en construcciones, hay un deadline para que la construcción llegue, por lo tanto me aprieto el cinturón, me aguanto, ¿no es cierto?, esa caminata extra durante 1 o 2 años, pero yo sé que prontamente va a llegar al metro. Y si quieres ser más inteligente todavía, puedes firmar contratos de más largo plazo para que te mantengan los precios hasta la fecha de llegada del metro. Porque cuando llegue, cuando ocurra aquella cosa que hace que ese sector sea más interesante de vivir, los precios definitivamente van a subir. Por cierto, Santiago no es el único lugar donde ocurre este fenómeno. En regiones Exacto. también ocurre, por ejemplo, donde antes no había un puente y ahora hay puente. Antes vivir al otro lado del río era incómodo porque había que darse una vuelta, ahora ya estoy a 15 minutos. Donde hay una pavimentación, una futura conexión de internet, no sé, iluminación, parques, colegios, universidades, todos estos elementos comienzan a constituirse en sectores que hoy día no son tan atractivos, pero que prontamente lo serán. Es interesante irse a vivir a esos lugares antes de que ocurra, así como lo es también para inversores o inversionistas que quieren aprovecharse de ese crecimiento, de esa demanda, tanto de arriendo como de valor metro cuadrado, invertir en barrios emergentes y no en barrios consolidados, donde ya todo ocurrió. En barrios consolidados tiende a quedarse el precio un poco más estable en el tiempo. De hecho, por eso se llaman consolidados, porque ya ocurrieron todas aquellas cosas que se esperaba que ocurrieran. Llegó el metro, llegó la seguridad, llegó la iluminación, llegó internet, ya está todo listo. Y por supuesto el valor metro cuadrado es más caro, el valor del arriendo es más caro, y si estoy buscando economizar, tengo que irme a lugares justamente emergentes. Ignacio, para basarnos también en este estudio, aquí tengo, por ejemplo, una cifra que me llama bastante la atención. La comuna de Macul subió solo un Sí, 2,9% en el año 2022 y ha ido en la misma alza en los últimos 3 años. Versus, por ejemplo, la Florida, que tiene mayor conectividad, mayor comercio y además están muy parecidos. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué tan parecido el valor y tan parecida el alza finalmente cuando tienen varias diferencias? Macul es una comuna que no tiene tanta conectividad, no tiene tanto metro, no claro. tiene tanto centro de comercio, versus la Florida que es la comuna más grande y tiene una Más, sí, diversificación de barrios finalmente. correcto. Lo tiene todo resuelto, pareciera ser una comuna consolidada. Por cierto, Exactamente. este fenómeno de comunas consolidadas o ciudades consolidadas, no es que la ciudad sea una ciudad consolidada, no es que una comuna completa sea una consolidada, sino que esto se produce en microcentros o en pequeños barrios, sectores o áreas. Y lo que está ocurriendo particularmente en la Florida es que se produce un cambio en los planos reguladores y lo que antes era puras casas, al cambiar, ¿no es cierto?, la posibilidad de construir en altura, lo que antes una inmobiliaria tenía que pagar una fortuna para construir un edificio de 5 pisos, hoy ya puede construir un edificio de 30 pisos. Por lo tanto, es mucho más rentable construir en ese lugar versus lo que era antes. Y como tú bien dijiste,
mucha gente sabe que la Florida tiene todo resuelto y consecuentemente se quiere ir a vivir ahí. Si a nadie le gusta vivir en sectores emergentes, todo el mundo quiere vivir en sectores consolidados. Pero si tú quieres anticiparte a la ola, tienes que irte a vivir y comerte, ¿no es cierto?, ese sacrificio de irte a vivir donde aún no han ocurrido esos sectores. Pero efectivamente la Florida es un caso bien particular porque elementos de conectividad no son los únicos elementos que hacen que un sector sea interesante para vivir o para invertir. También elementos de movimientos demográficos, hacia dónde se está moviendo la población. Se está moviendo hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste, para dónde está creciendo la ciudad. Ignacio, para pero el caso particular de la Florida es ¿sí? ese fenómeno. Ya. El caso particular de la Florida que me preguntaste tú, ¿sí? es este fenómeno, ¿no es cierto? Que hay un triángulo particularmente, el triángulo dorado que le llamo yo de la Florida, y hay un triángulo entre 3 metros que son puras casas hoy día y se están construyendo un edificio tras del otro, de 20, 30 pisos. Ahí hay una oportunidad además de inversión. Sí, si eres inversionista y tú estás tratando de ganar plusvalía y comprar barato y arrendar caro, ese es el momento, hay que entrar anticipadamente, no cuando ya es como la visualización, la visión en el mundo de las inversiones inmobiliarias se premia mucho. Si tú entras cuando nadie está comprando, cuando todos tienen miedo y tú ves una oportunidad y te atreves, eso se premia mucho en el futuro, sobre todo en el mundo inmobiliario. Ignacio, para ir cerrando la conversación, y esto es ya un consejo, ¿qué consejo le podemos dar a las personas que están buscando un arriendo, que quieren cambiar de barrio, quieren salir tal vez de la casa de los papás? ¿Cuál es el mejor consejo para empezar a arrendar cuando no tiene la oportunidad, obviamente, de poseer una propiedad? Bueno, mi recomendación sería que buscaran aquellos barrios emergentes que les permitiesen tener una vida cerca de donde viven. Es decir, que no tengan que trasladarse de un lugar al otro de la ciudad, sino que sacrifiquen quizás vivir en un departamento pequeñito a cambio de salir a la plaza, salir al colegio, salir al trabajo, ir y volver en 15 minutos. Entendiendo por 15 minutos caminando, 15 minutos en bicicleta, 15 minutos, todo me queda a 15 minutos. Ya. Cuando tú encuentras ese círculo, ahí es un buen lugar, ojalá un lugar que esté creciendo y no que ya haya crecido. Perfecto. Y claro, el costo ya depende de cada uno, los márgenes de cada uno y lo que pueda soltar. Claro, los márgenes de cada uno, por supuesto. Ahí los rangos, cada familia tiene que manejar su presupuesto familiar en base a lo que le permita su capacidad de ingreso financiar y pagar de forma financieramente responsable. No sobre endeudarse, no sobre exigirse, no intentar hacer esos típicos trucos de demostrar que gano más, boleteo los últimos 3 meses, por lo tanto me arriendo en un departamento más caro, después todo está el cogote, tratando de pagar. No, opa. Claro, es una llamada de mi hija. No, claro, justamente lo que tú decías, no, a ver, ser lo más sincero con uno finalmente, con la economía de uno para que finalmente no tenga uno un problema a largo plazo y al final de todo esto lo que uno termina es soltando ese arriendo que tal vez tanto le gusta y tanto le costó conseguir. Ignacio Corrales, gerente de marketing de Brokers Digitales, muchas gracias por esta conversación con Chilevisión Noticias Tarde, que esté muy bien. Pablo, muchas gracias, hasta luego a todos, chao. Cuídate. Buen descanso.